En sintonía con la pulsión. Un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. En sintonía con la pulsión. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a todas esas personas que estáis al otro lado de las ondas y que por medio de la magia pues podemos transmitir y contaros un poco lo que sucede a este lado, ¿no? Hoy es un día especial. Yo no soy Noemí Lázaro, soy una invitada. Soy Cecilia Blanco y estoy aquí para acompañar en una de sus pulsiones a Noemí y a Víctor, que nos van a hablar de un asunto que tiene que ver con el crecimiento personal, con la creatividad y con el amor también. En definitiva, con la vida. Bueno, me gustaría que os presentarais, ¿no? Si os parece bien. Noemí, Víctor. Hola, encantada. Qué ilusión estar a este lado de los micros. Pues sí, nos presentamos. Bueno, soy Noemí Lázaro y soy terapeuta, hago distintas terapias. Trabajo con metarrespiración, que es el tema que nos incumbe hoy, ¿no? Que nos ocupa hoy, y también hago terapias de constelaciones familiares, de registros akáshicos, trabajo con círculos de mujeres y bueno, estoy desarrollando junto con Víctor, al que le paso la palabra, el tema de metarrespiración. Hola, Cecilia, ¿qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Pues nada, pues... Cuéntanos un poco de ti. Pues desde que nací. un poquito menos, ¿no? Pues sí, yo también me dedico al tema de terapias y no de una forma tan extensa como Noemí, pero también toco el tema de constelaciones, el tema de registros y diseño humano, aparte de lo de la metarrespiración, que estamos ahí juntándolo todo para que explote. Para que crezca y florezca. Sí. Bueno, en primer lugar me gustaría comentar que yo soy una persona bastante lega en este asunto, entonces me gustaría que fuerais didácticos en lo que a las explicaciones se refiere, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de esa creación conjunta, ¿no? De la que hablabais, de la que acabáis de introducir, que llamamos metarrespiración, metarrespiración, una respiración universal. ¿Qué pasa con la respiración? ¿Por qué ir más allá de la respiración, ¿no? Que nos indica ese prefijo meta. ¿Qué pasa? ¿Por qué la respiración? Bueno, metarrespiración, eso, partimos de este prefijo meta, que es ir más allá, y utilizamos la respiración para ir más allá de la propia respiración, más allá de nosotros mismos y más allá de todo lo que creemos que somos, ¿no? Que serían todos esos patrones natales, familiares, infantiles, colectivos, de género. Entonces es ir más allá a través de la mejor herramienta que conocemos de conocimiento, indagación y transformación, que es la respiración. Víctor, ¿quieres...? Me daba cuenta de que había mucha interpretación intelectual, ¿vale? Entonces, la respiración es como que te permite que lo que tú puedas ver en un determinado momento no solamente pase por la cabeza, sino que pase por el cuerpo y se integre. Y una vez integrado en el cuerpo, digamos que tiene más repercusión en tu vida. Una visión intelectual de lo que te está pasando, en realidad no te va a llevar muy lejos, ¿vale? Es como si ahora tú me preguntas algo de ti, ¿no? Y yo te puedo contestar algo tuyo. Tú te llevarás una interpretación intelectual, ¿de acuerdo? Pero esa interpretación intelectual, a lo mejor en 2 días te has olvidado de ella. Cuando se ha sido experiencial, que lo has respirado, que lo has vivido, eso no lo vas a olvidar, se queda en ti. A mí me surge una duda, ¿no? Porque me parece un tema muy delicado este de la respiración. Por mi experiencia con el yoga, sí que me resulta un territorio un poco
bueno, complejo, a ¿no? ti y a mucha gente, ¿no? Cuando hablas de temas de respiración, muchas veces te encuentras con los dos extremos. La persona que te dice que se estire y respira y lo primero que hace es dormirse, como que no conecta con nada, y la persona que tiene un miedo atroz a respirar, ¿no? Que es como que si me pongo a respirar voy a entrar en todos mis demonios y van a salir todos mis miedos o similares. Uh-huh. El tipo de respiración del que, digamos, trabajamos o del que venimos es una respiración más integrativa, no es nada catártica, o sea, no se busca la explosión, por decirlo de alguna manera, emocional, sino que lo que busca es la integración. De hecho, es el mismo tipo de respiración que tienen los bebés al nacer, ¿vale? Durante los 6 primeros meses, el bebé respira por la nariz. Y nosotros buscamos ese tipo de respiración igualita que la del bebé, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque básicamente esos 6 primeros meses lo que hace el bebé es integrar todo lo que tiene a su alrededor. Es a partir de los 6 meses cuando el bebé empieza a respirar desde la boca. Y ahí es cuando surgen otros tipos de respiración, ¿vale? Pero lo más importante es el enfoque que buscamos, ¿no? Que es que sea más integrativo, no que pueden surgir temas emociones, claro, evidentemente, de eso se trata, ¿no? De que surja la emoción y la vivas y la sientas. Pero en todo momento hay un acompañamiento, ¿no? Para que eso no se convierta en un drama, voy a decir, ¿no? En una catarsis ahí explosiva. Hay otros tipos de respiración que se dedican a eso. Si lo que buscas es tener un viajazo, voy a decir, en el que te pegues 2 horas gritando, pues hay otros tipos de respiración que evidentemente te pueden llevar ahí. Pero no es el enfoque que nosotros queremos. Porque, de hecho, yo, por ejemplo, lo he llegado a probar y puedes tener una experiencia muy catártica, ¿vale? De decir, ostras, pues he sufrido mucho ahí el subidón o el bajadón o lo que sea. Pero como que no hay tanta integración. Yo por lo menos nunca sentí tanta integración. Bien, entiendo entonces que no entra en ningún momento el estado alterado de la conciencia. No, lo que buscamos en realidad no es un estado alterado de conciencia, sino mayor conciencia. A mí me gusta explicar que la diferencia entre una respiración catártica y una respiración integrativa, como la que estamos pues moviendo a través de metarrespiración, que luego tiene otros componentes, pero que se basa primordialmente en un rebirthing clásico de nariz-nariz. La diferencia entre una respiración catártica y una integrativa sería la diferencia entre una lluvia torrencial y en una lluvia torrencial te enteras que está lloviendo, caen rayos y centellas, ¿no? Cae muchísima agua, pero cuando se acaba la tormenta muchas veces mucha tierra se ha drenado, se pierde mucha tierra, ¿no? Y la respiración integrativa sería un poco como ese sirimiri, que parece que no llueve mucho, pero pasan 3-4 días y empieza a crecer la hierba, ¿no? Porque sí que la tierra se nutre más. Entonces, si bien hay muchas técnicas que sí que buscan la hiperventilación y los estados alterados de conciencia y procesos más catárticos, aquí jugamos al sirimiri. Hay menos fuegos artificiales, pero la vida de las personas cambia de manera más sutil, ¿no? Entonces jugamos con lo poderoso de lo sutil, en realidad. Uh-huh. ¿Y de dónde surge la metarrespiración? ¿De dónde nace? ¿Cuáles son sus raíces? La fusión, porque yo realmente no me dedicaba a las terapias. Y aquí Noemí se dedicó a empujarme. Bueno. Hasta que caía al abismo. de empezar a... Aquí esto ya es un poco cachondeo, ¿eh? De empezar a practicar. Y no sé, Drama Queen. Y bueno, ya sabes. Y lo interesante fue eso, ¿no? Que en un momento recuerdo de decir, bueno, ¿y por qué no puedo probar lo que llevo 10 años aprendiendo de otras técnicas? ¿Por qué no lo puedo poner aquí, ¿no? Y a partir de esas pruebas, pues bueno, vi el efecto que tenían y que realmente era muchísimo más potente que lo que había visto nunca. Y lo empecé a compartir y a partir de ahí pues empezamos a desarrollarlo y a llevarlo un poquito más lejos, ¿no? Me parece muy interesante lo que dices, porque es un poco cómo nace la metarrespiración, pero sí me gustaría darle un contexto, un contenido más histórico, ¿no? Cultural, ver que
a lo largo de la historia y de la necesidad del ser humano, ¿no? De unirse a su respiración. ¿De dónde? Bueno, en realidad, viene? si lo pensamos, lo primero que hacemos cuando llegamos a la vida es inhalar, y lo último que hacemos es expirar o exhalar, pero expirar con X, ¿no? Como que expiramos una vez con X y expiramos muchas veces con S a lo largo de nuestra vida. Entonces, todas las culturas han encontrado a lo largo de miles de años que la respiración es muy poderosa. Y porque es muy poderosa han hecho distintos usos. Tú, por ejemplo, has hablado del yoga, ¿no? El yoga utiliza la respiración, muchos distintos tipos de respiración con distintos objetivos. Por ejemplo, los samuráis sabían perfectamente que tenían que respirar más en el abdomen porque necesitaban conectarse con su poder y no con sus emociones. Porque, claro, un samurái que se ponga compasivo con el señor que tiene enfrente con otra espada, pues no le va a ir bien. Y así realmente todas las culturas han encontrado distintas formas de utilizar la respiración. En ese sentido, la respiración tiene el poder de unir lo inconsciente con lo consciente, porque es la única función vital del cuerpo que podemos hacer de manera consciente y que podemos hacer de manera inconsciente. Por ejemplo, el corazón, los pulmones, los riñones. Excepto si eres un yogui súper experto en conciencia corporal, que la mayoría no lo somos, no podemos controlar esas funciones vitales. Y la respiración tiene un componente en el que tampoco lo controlamos, pero sí que tiene un componente en el que sí que podemos decidir cómo estamos respirando. Entonces podemos respirar de manera consciente, si ponemos atención, pero si se nos olvida poner atención en cómo respiramos, vamos a seguir respirando por la noche. Entonces esto hace, esta cualidad, ¿no?, de la respiración hace que nos dé una capacidad de transformar nuestra vida a través de la respiración, porque podemos cambiar cómo respiramos y eso cambia también las funciones más inconscientes de la respiración. ¿Cambiar cómo respiramos en el día a día, quieres decir? ¿O en sesiones de terapia? Bueno, en realidad es un baile entre las sesiones de terapia o de las sesiones de metarrespiración y la vida, ¿no? Porque tomas conciencia de cómo estás respirando en la vida, en la sesión, también tomas conciencia de cómo estás viviendo en la vida, y porque cambias la forma de vivir en la vida, también tu respiración cambia y eso a su vez se refleja en la siguiente sesión que haces, ¿no? Así que en realidad es un baile de ambos niveles. Uh-huh. Pero sí que es verdad que cuando acabas el proceso, por decirlo de una manera, tu forma de respirar ha cambiado. Es como tú has cambiado y cambias tu forma de respirar. Vamos a ir poco a poco. ¿En qué consiste la técnica? Vale, la técnica es... Trabajamos con distintos elementos. Hay un elemento que son distintas técnicas respiratorias. Partimos de una base de respiración consciente conectada, que sería una base que viene proveniente de Revirthing nariz-nariz, con corrección de las desviaciones de la respiración. Y luego hemos desarrollado distintas técnicas respiratorias que lo que hacen es tener una fusión de distintas técnicas de crecimiento personal y de terapias a través de la respiración, ¿no? Por ejemplo, pues la respiración sistémica, por ejemplo, donde tienes una relación con constelaciones familiares, por ejemplo, ¿vale? O sea, en el mismo proceso respiratorio es como si estuvieses haciendo una constelación. Tienes a gemelar o metabebé, por ejemplo, que es cuando te llevas ahí a tu parte más del bebé y puedes explorar y experimentar y ver qué pasa ahí o qué pasó ahí, por ejemplo. Pero en principio lo experimenta la persona que va a realizar la terapia, ¿no? ¿O vosotros qué papel tenéis ahí? Nosotros acompañamos. Guiamos, claro. ¿Vais guiando en lo que es la respiración de esa persona? Sí. ¿Le vais diciendo cómo tiene que respirar? Sí, porque lo interesante un poquito es que la sesión es adaptativa. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que es adaptativa? Que no tiene un patrón fijo, ¿vale? No es un esquema totalmente cuadrado, voy a decir, donde vas a hacer A, B y C, sino que hay una adaptación al medio. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Y tú no vas a necesitar lo mismo que ella o que yo, ¿vale? Entonces,
dependiendo de cómo vas respirando y cómo se va moviendo, pues vamos a promover o un tipo de respiración u otro, ¿vale? Pues a lo mejor te interesa, viendo lo que está pasando, viendo cómo tú estás respirando, pues a lo mejor lo más interesante según ese momento pues es respirar en parte de ti, por decirlo de alguna manera, partiendo de tu diseño humano, ¿vale? O a lo mejor es más interesante acercarnos a algo más concreto viniendo desde una constelación, por decirlo de alguna manera. Esto sé que en palabras es un poquito más difícil de entender. Sí, es un poco complicado, ¿no? Yo Sí. entiendo que yo, por ejemplo, acudo a una sesión y entonces llego, las personas llegan, plantean alguna dificultad, algún problema o simplemente Hay los dos tipos. se abren. Yo, por ejemplo, tengo clientes que vienen y me dicen, pues mira, tengo este problema actualmente, ¿vale? Ujú. Me da igual, un tema laboral, o sea, un tema de negocio, un tema personal, o me pasa esto con una pareja o lo que sea, y entonces la sesión va solamente sobre ese tema, ¿vale? Bien. Y luego también tengo pues personas que lo que quieren es un proceso. ¿Qué quiere decir? Pues que la idea es que tú, después de 10 sesiones, como mucho, seas totalmente autónoma y que puedas gestionarte tus procesos, tus problemas, tú sola, ¿vale? Que no tengas que acudir constantemente a una persona a resolver eso. Bien. Entonces, Vamos a continuar. Llega esa persona, plantea o un tema que tiene o un proceso que quiere llevar a cabo. Ujú. ¿Y qué hace esa persona? Se sienta, se tumba, respira, le empezáis a... No sé, se ve un vaso de agua. No Una sé. paliza. Digo, bueno, por hacerme un esquema, ¿no? O sea, de que... Sí, cuando la persona llega o bien plantea un tema o simplemente le explicamos un poquito en qué consiste la respiración y se tumba boca arriba y empieza a respirar nariz. Y esto no es una técnica como tal, es decir, no tenemos un objetivo de que la persona respire durante 1 hora exactamente de una manera atlética, sino que lo que hacemos es, a través de cómo está respirando la persona, empezamos a ver cuáles son las desviaciones o los bloqueos emocionales que puede tener la persona y le empezamos a dar indicaciones de posibles modificaciones de la respiración que le van a llevar a desbloquear la respiración a través de la toma de conciencia de cosas que están bloqueadas en su vida, ¿no? Si, por ejemplo, es un tema de pareja, pues podemos ir explorando, ¿no? En ese caso, a través de lo que se llama la respiración proyectiva, y entonces vamos explorando, pero si resulta que tiene que ver con algo que pasó en su familia de origen, pues vamos a ir más a una respiración sistémica. Si es un tema de un tema de trabajo o más de un negocio, de un proyecto, pues a lo mejor estamos más en una respiración estructural. Entonces, como que tenemos una serie de herramientas de respiración que ayudan a la persona a indagar ese aspecto de su inconsciente que le está limitando en su vida actual y que quiere liberar, pues para vivir mejor, básicamente, ¿no? Entonces entiendo que por un lado está la respiración con la que viene la persona, la observación participante, digamos, de la persona que le lleva la terapia. Exacto. Y a partir de ahí una serie de indicaciones que van a llevarla a un lugar, ¿no?, determinado, ¿no? Que en principio más liberador y de sentirse mejor con ella misma, entiendo, ¿no? sobre todo más consciente. Bien. Es que lo que se trata en realidad es que muchas veces tenemos esos patrones que nos limitan y no somos conscientes de ellos. Y la realidad es que cuando consigues verlos, pues es como que, pues a lo mejor no me interesaría repetirlo más. Vale. En ese sentido hay una frase muy divertida de Víctor que dice: somos carne de patrón. Esa Sí, me pero- gusta. sí, Somos pero carne, en definitiva. No, pero la nueva también está bien, ¿eh? Donde manda patrón, no manda ser humano. Bueno, lo que vemos es todo lo que no somos y es como irnos quitando capas de lo que no somos. Hay un texto muy bonito del The Pathwork que dice que la gente teme quitarse sus estructuras egóticas porque creen que es como derruir un edificio y quedarse con un solar vacío y que claro, se van a tener que construir una casa nueva, pero ¿y si no tienen fuerzas para la nueva casa y se quedan con un solar? Pues mejor tu casa egótica que la intemperie, ¿no?
Y este texto me gusta porque explica que en realidad eso no es así, sino que somos castillos magníficos, solo que llenos de telarañas, ¿no? Y lo único que hacemos cuando deshacemos patrones es ir quitando capas de telarañas para ser lo que de hecho somos, que es que somos castillos magníficos, ¿no? No hay que reinventarnos, ya somos. Y en ese sentido ahí el diseño humano nos da muchas pistas de los Ferraris que somos. Sí, porque muchas veces venimos con el condicionamiento, ¿no? Creemos que somos de una manera y antes de empezar la sesión, por lo general, pues siempre se mira a la persona desde el diseño humano para ver, digamos... Desde el diseño humano. Sí. Ajá, ¿en qué consiste el diseño humano? Porque ya lo has mencionado varias veces y me he quedado un poco... Diseño humano, diseño humano es una herramienta muy interesante. Lo que pasa es que es muy vasta, muy vasta. Nosotros utilizamos una parte, voy a decir, más concreta, porque tampoco vamos a entrar ahí a desgranar hasta el último milímetro de la persona. Hay muchísima bibliografía, hay muchísima información en Internet al respecto. Pero lo que nos interesa es ver cómo funciona esa persona. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa cuando se acerca a cierto patrón? ¿Vale? Y sobre todo a veces uno te dice, pues yo soy así. Tú miras su diseño y dices, pues no. Pues no debería ser así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pues que en realidad esa persona está comportándose por amor como alguien, seguramente de su familia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que, pues por ejemplo... pues si su madre, la madre de una persona es muy emocional y esa persona pues en realidad por diseño no sería tan emocional, ¿qué pasa? Pues que ella interpreta o quiere ser muy emocional, ¿vale? Entonces, claro, ahí tiene un conflicto muy grave con ella misma. Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver la influencia, ¿no?, del contexto social, familiar, ¿no? Y de todas las interacciones, ¿no?, que a medida que crecemos en principio nos vamos soltando, ¿no? Porque es al final un poco la polémica del patrón versus la libertad individual, ¿no? Exacto, la libertad individual, cuando no conoces tus patrones inconscientes, es bastante una quimera, una fantasía, porque la realidad es que conforme vas tomando mayor conciencia de esos patrones, te vas dando cuenta que muchas de tus decisiones aparentemente voluntarias estaban basadas en cosas que pasaron en tu nacimiento, cosas que pasaron en tu familia, cosas que pasaron en tu entorno, cosas que pasaron en tu colectivo, cosas que les pasaron a las mujeres si eres mujer, a los hombres en el pasado si eres hombre. Entonces no somos tan libres. Y el camino a la libertad consiste en ir ganando cada vez un poquito más de conciencia para poder apropiarte de esos patrones, integrarlos y poder entonces elegir algo que viene más desde tu ser, más que desde tu no ser o de tu condicionamiento, ¿no? Uh-huh. Interesante. Yo lo que quería aportar al tema es eso, ¿no? Que muchas veces en muchísimos sitios lo primero que te dicen es tienes que quererte a ti mismo. Qué fácil. ¿Cómo se hace? Yo me acuerdo la primera vez que me lo dijeron que dije, bueno, no sé si pegarle o salir corriendo, ¿no? Porque claro, el problema que viene es yo realmente quién soy. Claro, ahí hay mucho desconocimiento entre lo que tú eres y lo que tú crees que eres. Y ahí es un poquito donde está la clave, ¿no? ¿A quién quiero? A mí, pero ¿dónde estoy yo? Si ya tengo conflictos internos respecto a ciertas cosas, ¿cómo me puedo querer a mí mismo? Uh-huh. Cuando tú puedes conocerte, cuando tú tienes una información más clara y sobre todo has vivido un poquito más quién eres tú, te es más fácil quererte. Es un poquito más fácil, por lo menos acercarte. De la otra manera es como, bueno, iré mucho al gimnasio. A ver si así me quiero mucho. Que de eso va la vida en definitiva, ¿no? De quererse y poder volar, ¿no? Exacto. Pues sí. Bueno, pero antes de volar, vamos si os parece, a escuchar algún testimonio, ¿no? Que nos ha llegado y a ver qué le pasa a las personas que han vivido esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Sí, qué bueno. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La meta-respiración para mí me ha aportado un viaje interior como si estuviera en una piscina llena de pececitos.
en los que te mete en las profundidades y en cada momento y te va llevando a algo que ni siquiera sabes que está allí y te encuentras con ese pececito, con esa parte de nosotros que ni siquiera sabíamos que estaba y que puedes acogerla de una forma muy amorosa, ¿no?, hacia ti. Me ha aportado mucha luz, mucha claridad, mucho entendimiento, comprensión y todo desde ese lado amoroso. Bueno, parece que esta mujer se adentra, ¿no?, en el conocimiento de sí misma, un poco lo que comentabais. Y, el pececito. Y como pececito, sí. Supongo que alguna alga también tendría en el pelo, ¿no? Sí. A mí me están saliendo algunas ahora en fusión con ella. Bueno, es bonito que habla la metáfora que utiliza. Muchas veces lo que vivimos en las sesiones de metarrespiración es tan profundo y es de una cualidad que está más en el mundo del inconsciente que del consciente. Así que cuando volvemos a la superficie y tenemos que hablar de eso que hemos vivido en esas sesiones tan increíbles, no hay palabras que lo puedan asir, ¿no?, que lo puedan describir. Así que muchas veces las metáforas es lo que más nos ayuda, y en ese sentido el océano y los peces me parece bonito como imagen, tal como lo explica. Es muy bonito, sí. Uh-huh. Así que, bueno, en realidad es como, usando otra metáfora, metarrespiración es como un curso de submarinismo, ¿no? Enseñamos a adentrarnos en el inconsciente, que puede ser el océano, y para que luego la persona pueda seguir haciendo submarinismo por sí misma, de manera autónoma. Y claro, el océano es amplísimo y vamos recorriendo pues una parcelita cada vez. ¿Y eso no es peligroso? Quiero decir que una persona en 10 sesiones, que supongo que duran, pues ¿cuántas? 2 horas, 1 hora, no sé. 2 horas, 2 horas y media. A partir de ahí una persona ya se puede sumergir en su inconsciente sin riesgos para su integridad. Yo he tenido clientes que lo han hecho antes. Sí, porque el tema es que nos inmersionamos en el inconsciente desde nuestros propios recursos. Como lo hacemos desde nuestros propios recursos y siempre muy en conexión con la consciencia corporal, no estamos buscando estados alterados de conciencia que nos puedan llevar y sacarnos de nosotros, sino es desde nosotros hasta donde podemos llegar. No cogemos a la persona con un submarino, la bajamos muy abajo, más allá de lo que podría sostener, y luego tiene que volver sola. La persona se inmersiona hasta donde puede, cada persona en cada momento lo que puede, y porque se ha inmersionado hasta allí tiene capacidad de volver. Así que no es peligroso en el sentido de que lo protegemos a la persona enseñándole a ser autónoma y a darse lo que necesita y lo que puede en ese momento. Entonces es una respiración muy integrativa. Esta persona hablaba también de amorosidad, ¿no? No forzamos a la persona, le vamos acompañando, y es un músculo y va creando cada vez un músculo mayor de sostener procesos. En ese sentido, más que inseguro, lo que es que es un seguro de vida para el resto de aspectos de tu vida, ¿no? Porque es una forma de aprender a gestionar lo que de hecho ya está. Entonces, como un kit de supervivencia para crisis existenciales, momentos agónicos, situaciones estresantes, no sé, supongo que más habrá que de un todo, kit, ¿no?, de supervivencia, lo que queremos es un super kit de vivencia, ¿no?, de vivir. Bien. Dejar de sobrevivir para pasar a vivir. Y en ese sentido, cuando hay momentos de emergencia, los podemos sostener, pero también sostenemos la alegría, también sostenemos el crecimiento, la creatividad, como que no es solo algo que se centra en lo patológico, sino que, una vez que ya hemos limpiado lo que queda patológico de nuestras estructuras más egóticas, tiramos hacia adelante para volar, ¿no? El objetivo es poder volar. Qué bien. Pues, si os parece, vamos a escuchar una canción y vamos a volar un poquito. Mola. ¿Sí? Volar
lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Pero desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Pero desde que tiré las llaves ya no quiero entrar. Desde que quemé las naves y aprendí a nadar. Si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que olvidé el teléfono en un bar, desde que no tengo nada parecido a un plan, te prometo, hermana, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar. Así que cojo impulso y a volar. Volar, volar, lo que se dice volar. Volar, 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 volar. Qué bonita, me encanta esta canción. Y sí, bueno, me gustaría que me contarais por qué habéis elegido esta canción. Pues lo que dice, ¿no? Un poquito, ¿no? Lo de dejar ciertas cosas y irse a lo nuevo, ¿no? ¿Irse a lo nuevo? Perdón. Sí, cuando deja y puede volar. Uh-huh. Es un poco lo que hablábamos de la libertad, ¿no? Volar muchas veces es como esa libertad, y cuando en la canción va contando, ¿no?, que va soltando cosas, patrones y obligaciones y como cosas que se supone que debería, y en ese momento lo que se dice volar no vuela, lo cual es una buena noticia, pero sí que caminas como volando, ¿no? Hay un libro muy bonito que se llama ¿Por qué caminar pudiendo volar?, ¿no? Entonces, la idea de esta canción, o al menos a mí lo que me transmite, es la sensación que tienes muchas veces cuando terminas una sesión bonita de metarrespiración, que has dejado, has ido más allá de ese meta,
y conectas con esa libertad y con ese amor y con ese espacio interno tan amplio. De hecho, mucha gente me dice que lo que hace es que se siente más ligero. Te quitas un peso de encima, que es como ¿no? si se Esa pudiera así. sensación. Ha habido gente que ha dicho, me he quitado piedras, ¿no? Después de la sesión. Es como que no vuela, pero se acerca. Incluso la sensación corporal, ¿no? Muchas tensiones, muchos bloqueos que hay en distintas partes del cuerpo que tienen que ver con distintos bloqueos emocionales porque se liberan, y el mayor aporte de oxígeno y toda la liberación emocional que lo ha llevado hace esta sensación de ligereza que tiene mucho que ver con esta canción para mí. Porque entiendo que la persona se relaja o entra en un estado meditativo o... Entra en mucha... Respira. Básicamente respira. Básicamente ventila, ¿no? Porque lo que hacemos en la vida cotidiana es subventilar, y porque respiramos menos de lo que podemos, vivimos también menos de lo que podemos. Aquí lo que hacemos es pasar a ventilar, de modo que pasamos de modo supervivencia a modo vivir, celebrar y gozo, ¿no? Y entonces en el modo gozo pues hay mayor ligereza. Bien. Vamos, si os parece, a escuchar nuestro segundo testimonio de hoy. Perfecto. Y hablamos un poquito después, a ver qué nos dice. La metarrespiración para mí ha significado un cambio de enfoque a la hora de vivir las cosas, ¿no? Identificando los bloqueos emocionales a nivel de familia, pareja, negocio, han hecho de una manera u otra que mi propio interior conecte mucho más con el exterior, ¿no? Y eso básicamente se traduce en dejar más lo que es la intuición y intentar ser más consciente de lo que te rodea, o sea, vivirlo, ¿no? Vivirlo. Qué bonito, sugerente. Vivirlo. Me parece muy interesante lo que dice, que conectar lo interior con lo exterior, ¿no? Como que haya un continuo, como una mayor coherencia en tu vida. Sí, porque en realidad es lo que se busca en un proceso de este tipo, es que la persona salga de la cabeza y se vaya más al cuerpo, que es el que tiene las verdaderas respuestas, ¿no? Cuando estamos en la cabeza es cuando nos liamos, y cuando estamos en el cuerpo es cuando las respuestas son más fáciles, todo es más fácil, y ahí digamos que volar es más fácil. Bueno, entiendo que el cuerpo con cabeza, ¿no? Quiero decir, con consciencia, con presencia, ¿no? Con atención. Eso es. Luego también es interesante de lo que dice esta persona, ¿no? Que esto afecta a su vida familiar, social, de pareja, de su negocio. En realidad, la metarrespiración es una técnica pensada para mejorar tu vida, no para aislarte, sino para poder vivir tu vida tal como es, pero de manera mucho más plena. Bueno, claro, y si una cambia, todo cambia, ¿no? Exacto. Ahí viene la revolución, entiendo. La transformación, ¿no? Sí, sí. Real. Inhalación e inhalación. ¿Os parece bien que escuchemos otro testimonio, otra persona? Venga, perfecto. Vamos a ello. La metarrespiración sería la manera, la herramienta que me ayuda a viajar a través de lo que estoy sintiendo, de ese dolor o ese enfado. Es una manera de viajar y conocerme, comprenderme, de dónde viene, por qué se repite en mi vida, por qué hace que me duela en diferentes ocasiones esa reacción, ese sentimiento. Y es como darle luz, como buscar la raíz y ver sentir lo que viajar, sentir lo que esos personajes que la forjaron, ¿no? Esos personajes
vivieron esa situación y al comprenderle, al darle luz desde esos diferentes puntos de vista, pues voy alcanzando una comprensión. Algo así sería para mí. Es curiosa la diversidad de formas, ¿no?, de expresar lo que sienten las personas. Me atrae eso mucho. ¿Qué queréis comentar de lo que nos dice esta persona? Sí, esto que estabas diciendo, ¿no?, de cada uno lo describe desde donde puede, porque básicamente lo que vivimos en una sesión de metarrespiración es tan difícil y en un proceso en general es tan difícil de describir con el lenguaje cotidiano, que cada uno busca los símbolos o las metáforas que le ayudan, ¿no? Esta persona habla de los personajes, habla de encontrar la raíz de lo que te pasa, y en ese sentido pues está la respiración sistémica, que nos ayuda a entender que algo que me está pasando hoy, ella habla por ejemplo de emociones como la rabia, esta rabia que tengo ahora, cuán mía es, o en realidad cuánto tiene que ver con algo que pasó en mi familia, y entonces lo puedo habitar, lo puedo integrar, lo puedo abrazar, y entonces lo puedo transformar. Me viene a la mente un libro que suelo leer a mis hijas, que les encanta, además es pop-up y es precioso, que es el libro que, bueno, supongo que muchas de las personas que nos escuchan lo conocerán, el del monstruo de colores. Ah, qué lindo. ¿No? Que tiene todas esas emociones hechas un batiburrillo y tiene que aprender a separarlas y a colocarlas cada una en su sitio para poder identificarlas, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que comentaba, creo, haber interpretado lo que decía esta mujer, ¿no? Saber de dónde vienen esas emociones y qué es lo que le están contando, ¿no? Que tenemos emociones, pero que en realidad a lo mejor no son tan nuestras, ¿vale? Sino que estamos cogiendo de otros y las estamos proyectando, ¿vale? Y eso puede ser tanto a nivel de personas que tenemos aquí, como de personas que, por ejemplo, pues nuestros padres pues llevaban una rabia, por decir algo, y nosotros nos dedicamos a llevar su rabia y no nos damos cuenta, ¿vale? Uh-huh. Entonces ahí es donde está un poquito el kit de la cuestión, ¿no? En certificar que lo que tú sientes es tuyo, ¿vale? Para poder tú manejarte a partir de ahí. Y también darle espacio, ¿no? Porque en las sesiones muchas veces tenemos una emoción que tampoco queremos tener, entonces hay una inhibición, y a través de la respiración, en ese sentido decimos que la respiración es muy chivata, porque lo que no estás queriendo ver en una sesión de respiración va a aflorar sí o sí, y entonces puedes ya, una vez que aflora, la liberas, pero también ves de dónde viene, ¿no? Y entonces es lo que decía Víctor, a lo mejor no es tanto tuya como que es de tu propia familia, ¿no? Porque les pasó algo y tú lo estás repitiendo. En todo caso, lo estés repitiendo, no, está en tu cuerpo, y ponerle conciencia y liberarlo hace que tu vida sea mucho más sencilla. Sí, porque en ese nivel, por ejemplo, cuando comentábamos con el tema de diseño, pues puede pasar perfectamente que en determinados momentos digas, pues yo me siento más de una manera diferente, voy a decir, ¿no? Y entonces ahí se trata de acompañar a la persona para que explore eso, para que vea realmente cuándo es ella y cuándo deja de ser ella cuando está en contacto con otra persona. Uh-huh. Y poder diferenciarlo y poder quedarse en su sitio y no permitir que el otro, digamos, te coma. Ya, que no nos manipulen, ¿no? Exacto. El otro o no los otros o los medios de comunicación, o en fin, en definitiva. A lo mejor no es una manipulación consciente. En el 99% de los casos no es un tema consciente, ¿vale? Claro. El otro está haciendo lo que puede con su tema, ¿vale? Pero independientemente de lo que haga el otro, lo importante es cómo te sienta a ti. Aquí vamos en la interacción humana cambiando cromos, ¿no? Sí. Sí, de algún modo es así. Sí, sí. De yo te doy, tú me das. Bueno, eso, o que tenemos una configuración magnética en las cuales tenemos polos emisores y polos receptores, y entonces en unos tomamos y en otros recibimos. Y esto está sucediendo independientemente de que lo sepamos o no. Entonces, si lo conoces, y lo conoces además vivencialmente, que nosotros en realidad hablamos de diseño humano vivencial, porque para que no se quede en un plano intelectual, si tú conoces cuáles son tus polos que son emisores y cuáles son receptores, es decir, si conoces bien tus cromos,
tus cartas, pues vas a poder jugar mejor y con más libertad. Uh-huh. Con más herramientas, ¿no? Bueno, la próxima vez lo verás de forma diferente. Bueno, ahí me gustaría, antes de terminar el programa, que habláramos un poquito de la formación, ¿no? Sé que tenéis una formación en metarrespiración. Y sí me gustaría saber para qué es esa formación, cuál es el objetivo, que me contarais un poco. El objetivo es autoconocimiento, básicamente. Ahí hay una parte muy importante de que las personas sepan más quiénes son, ¿vale? Y aprendan a manejarse con lo que tienen. Entonces entiendo que la formación es un proceso terapéutico también para la persona que acude. Sí, es un proceso terapéutico conjunto porque es en grupo y tiene todo un componente de proceso personal de crecimiento y autodescubrimiento personal, ¿no? Entonces, digamos que tiene los dos planos, tiene el plano muy personal y también el plano grupal porque lo hacemos en grupo. Y tiene primero, en el primer año tiene este componente de autoconocimiento y luego hay un segundo año ya para las personas que quieran tener un enfoque más terapéutico, ¿no? Más de poderlo ofrecer a otras personas desde un lugar más de acompañante de metarrespiración. Ah, entonces la formación son 2 años, entiendo, y en el primer año es un proceso terapéutico individual y grupal que se lleva, ¿no?, con las personas que están en el curso. Uh-huh. Y en el segundo año ya se trata más de trabajar para que esas personas puedan ser terapeutas en metarrespiración, ¿entiendo? Exacto. Ajá. Las personas que tengan el interés, porque no todo el mundo quiere pasar ese plano de estar al servicio en este aspecto, están al servicio con sus profesiones y a lo mejor no es tanto su enfoque ese, pero sí en el primer año es autoconocerte, ¿no? Y para eso utilizamos, la formación es como si fuera una trenza donde hay 3 hilos conductores, un hilo conductor que serían las técnicas de respiración, que estaría toda la parte de respiración sistémica, respiración somática, respiración proyectiva, meta-bebé, bueno, todas las distintas herramientas respiratorias que un utilizamos. Componente más analítico, ¿no? Y descriptivo de qué consiste la técnica. No, son herramientas. Es el uso de tener herramientas de distintos tipos de respiración que te ayudan a explorar distintos temas en tu vida. O sea, es puramente práctico de usar esas herramientas. Vale, usarlas, practicarlas, entenderlas, profundizar en ellas, ¿no? Exacto. Uh-huh. Luego hay un segundo hilo que vamos trenzando, ¿no?, a lo largo de la formación, que sería, digamos, como una línea argumental más de contenidos, ¿no? Y vemos esos, somos carne de patrón, esos distintos patrones, vemos patrones personales que tienen que ver con tu mentira personal, patrones natales que tienen que ver con qué pasó alrededor de tu nacimiento y el guión natal, patrones infantiles que tienen que ver con el niño, la niña que fuimos y el condicionamiento que recibió, patrones familiares que tienen que ver con qué pasó en mi familia a nivel transgeneracional, patrones, bueno, de la escuela y del adolescente, y también patrones corporales o somáticos en el sentido de qué vivencias tuvo nuestro cuerpo que a través de experiencias traumáticas quedaron marcadas y tampoco nos permiten ver la vida o tener una percepción de la vida tan clara. Entonces, digamos que eso sería un segundo hilo, como más de contenidos, que va acompañado de estas respiraciones. Y el tercer hilo sería el del diseño humano vivencial. Bueno, básicamente el tercer hilo es que cada uno vea cómo es y durante todo el proceso vaya trabajando en él, ¿vale? Para ir descubriéndose a sí mismo y ir trabajando, y lo que comentábamos, ¿no? Pues si ves que tienes ahí una cosa que te dedicas a coger de los demás, pues a aprender a estar en ti y que, digamos, no recojas tanto de los demás y te quedes más en lo tuyo. Ese sería un poco el enfoque. Uh-huh. Bueno, ya vamos estando cerca de la hora de la despedida, entonces sí que me gustaría, bueno, pues que comentarais algo más, si os parece oportuno.
No lo sé, ¿sí? Bueno, yo sobre todo invitar a las personas a que vengan a experimentarlo, es decir, ven y experimenta, porque bueno, la idea del programa es poder expresar lo que es nuestra vivencia. También hemos querido invitar a personas a través de los testimonios a que compartan, pero es solo desde nuestra experiencia, y solo desde la experiencia de las personas van a poder saber si esto de lo que hablamos tiene un fondo y les resuena, ¿no? Entonces, la invitación es básicamente a que acudan a la web www.metarespiración.com, y allí, bueno, compartimos por una parte los principios de la técnica. También tenemos un blog donde vamos compartiendo información. También estamos en Facebook. Bueno, que vengan y experimenten, ¿no? Sobre todo, porque es la experiencia lo que les va a acompañar. Sí, es básicamente eso, que lo vivan. Que lo respiren, ¿no? Sí, la vivencia es lo que... El proceso está diseñado para que sea algo totalmente vivencial, ¿no? Que no sea un conocimiento intelectual que te llevas a tu casa y si quieres lo lees y si quieres no lo lees. Se aporta bibliografía como todo, ¿vale? Y información, pero lo más importante es lo que vas a vivir. Esa experiencia yo creo que es lo mejor. Uh-huh. ¿Vale? Igual que la sesión, ¿no? La experiencia es sublime. Lo digo por experiencia, porque yo también me la han hecho. Bueno, entiendo que ambos habéis pasado, ¿no? Por ese proceso, ¿no? Bueno, más de uno. Ya. Somos multiproceso. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme, Noemí. Muchas gracias. Para poder aprender un poco más de esas pulsiones tuyas, desde mis propias pulsiones también, ¿no? Gracias, Víctor. Y gracias, Fernando, eres un cielo, ahí a los controles técnicos, siempre tan atento a todo lo que sucede a este lado de las ondas. Sed felices. Chao. 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 Has escuchado En Sintonía con la Pulsión, un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. Te esperamos en el próximo programa. En Sintonía con la Pulsión.